Imagina que estás detenido en un semáforo. Miras el espejo retrovisor y ves un coche acercándose un poco rápido. Nada grave, quizás un golpe de chapa a 30 kilómetros por hora. Un accidente menor, pero en el siguiente segundo, tu mundo se vuelve un infierno naranja. El metal se retuerce, las puertas se bloquean y el aire desaparece, reemplazado por llamas a 1000 grados. No es una película de acción. Esto era la realidad para miles de personas en los años 70. Y lo peor no es el fuego. Lo peor es que, en una oficina de cristal, un grupo de ejecutivos ya sabía que tú ibas a arder y decidieron que dejarte morir era más barato que arreglarlo. $11. Quiero que mires ese número y lo grabes en tu mente. $11. Eso es lo que cuesta hoy un menú de comida rápida o una suscripción mensual a una plataforma de streaming. Pero para la Ford Motor Company en 1971, $11 era el precio exacto de tu seguridad. Este no es un video sobre un coche defectuoso. Si te quedas los próximos minutos, vas a entender cómo funciona la mente corporativa cuando nadie la está mirando. Vamos a diseccionar el caso del Ford Pinto, el vehículo que se convirtió en una trampa mortal sobre ruedas. Pero, sobre todo, vamos a analizar el infame Pinto Memo, un documento real, frío y calculado, donde una de las empresas más grandes del mundo puso una ecuación matemática sobre la mesa. ¿Qué sale más rentable? ¿Gastar dinero en un perno de seguridad para evitar que el tanque de gasolina explote? ¿O pagar las indemnizaciones a las familias de las personas calcinadas? La respuesta que encontraron cambió la historia de la industria para siempre. Y te aseguro que después de escuchar esto, nunca volverás a ver a tu coche, ni a las empresas que te lo venden, con los mismos ojos. Porque la pregunta que ellos se hicieron hace 50 años, se la siguen haciendo hoy con otros productos que usas a diario. ¿Estás listo para ver qué tanto vales realmente para ellos? Para entender el desastre, primero tienes que entender la desesperación. Estamos a finales de los años 60 y Detroit, la cuna del motor americano, está entrando en pánico. Por primera vez en la historia, pequeños coches japoneses y alemanes están invadiendo las carreteras de Estados Unidos. El Volkswagen Beetle y los primeros modelos de Toyota se vendían como pan caliente porque eran baratos y consumían poca gasolina. En las oficinas de Ford, un hombre legendario y ambicioso llamado Lee Iacocca golpeó la mesa. No iba a permitir que los extranjeros se quedaran con el mercado. Necesitaba un competidor y lo necesitaba ya. Aquí es donde nace la regla del 2000. El proyecto del Pinto tenía 2 mandamientos inquebrantables impuestos por Iacocca. El coche no podía pesar más de 2,000 libras y no podía costar ni un centavo más de $2,000. Era una camisa de fuerza de ingeniería. Pero el verdadero veneno fue el tiempo. Normalmente, desarrollar un coche tomaba unos 43 meses desde el diseño hasta la producción. Ford decidió hacerlo en 25. Fue una carrera contrarreloj, una olla a presión donde los ingenieros no tenían tiempo de pensar, solo de ejecutar. Y cuando tienes tanta prisa y un presupuesto tan ajustado, algo tiene que sacrificarse. Durante el proceso de diseño, descubrieron un problema grave. El estilo de la carrocería obligaba a colocar el tanque de combustible detrás del eje trasero, muy cerca del parachoques. En las pruebas secretas de choque, cada vez que golpeaban el prototipo por detrás a más de 40 kilómetros por hora, el tanque se rompía. Pero detener la producción para rediseñar el chasis habría retrasado el lanzamiento y costado millones en maquinaria nueva. Y recuerda, la orden de Iacocca era absoluta: ni $1 más, ni un día más. Así que tomaron una decisión que hoy nos parece criminal. Siguieron adelante.
Aquí es donde la historia pasa de ser una negligencia a ser una atrocidad calculada. El problema mecánico era ridículamente simple pero letal. El tanque de gasolina no solo estaba mal ubicado, estaba presionado contra el diferencial trasero. Imagina esto, el coche recibía un golpe por detrás, el coche se deformaba, el tanque de gasolina era empujado hacia adelante y chocaba contra unos tornillos que sobresalían del eje. Esos tornillos actuaban como abrelatas, perforando el metal del tanque. La gasolina se derramaba inmediatamente y cualquier chispa del choque convertía al Pinto en una bomba incendiaria. Las puertas, al deformarse por el impacto, solían atascarse, dejando a los ocupantes atrapados dentro de un horno. Los ingenieros de Ford sabían cómo arreglarlo. Tenían una patente para un tanque de seguridad con una vejiga de goma interna que evitaba derrames. El costo de esa pieza, aproximadamente $11 por coche. Incluso una simple protección de plástico de $1 habría ayudado. Pero entonces apareció el documento que pasaría a la historia de la infamia corporativa, el Informe Grush-Saunby Report. Ford hizo las matemáticas. Atento a esta frialdad, calcularon que venderían unos 11 millones de coches y camiones ligeros. Arreglar cada uno costaba $11. Costo total de la reparación, $137 millones. Luego, calcularon el costo de no arreglarlo. Estimaron, basándose en estadísticas, que habría 180 muertes por quemaduras, 180 heridos graves y 2.100 vehículos quemados. Le pusieron precio a cada cabeza, $200,000 por cada muerto y $67,000 por cada herido. Hicieron la suma. Pagar las demandas por todas esas muertes y heridos les costaría solo $49 millones. ¿Lo ves? Gastar 137 millones para salvar vidas o gastar 49 millones para pagar por los muertos. Ahorraban casi $90 millones dejando que la gente ardiera y decidieron ahorrar el dinero. Por supuesto, ningún secreto tan oscuro permanece oculto para siempre, especialmente cuando la gente empieza a morir en accidentes absurdamente leves. Pero lo que realmente destapó la caja de los truenos fue el caso de Richard Grimshaw. En 1972, Richard, que entonces tenía 13 años, viajaba como pasajero en un Pinto nuevo. El coche se caló en la autopista y fue golpeado por detrás a menos de 50 kilómetros por hora. El tanque explotó. El conductor murió. Richard sobrevivió, pero con quemaduras devastadoras en el 90% de su cuerpo. Pasó por docenas de cirugías y años de agonía. Su familia demandó, y aquí es donde se pone interesante. Durante el juicio se filtraron los memorandos internos. El jurado no solo vio las fotos de las heridas de Richard, vio los cálculos de los ejecutivos, vio que para Ford, Richard era solo una estadística prevista, un costo operativo. La indignación fue tal que el jurado no solo otorgó una compensación a la familia, querían castigar a la empresa de una forma que les doliera donde más les importaba, en la billetera. Originalmente, el jurado otorgó una cifra récord de $125 millones en daños punitivos. Aunque luego el juez redujo la cantidad, el mensaje fue ensordecedor. La sociedad ya no iba a tolerar que las empresas trataran la vida humana como una línea en una hoja de cálculo. Ford se vio obligada a retirar 1,5 millones de Pintos en 1978. La imagen de la compañía quedó destrozada durante años. Las bromas eran constantes. Decían que Pinto significaba "Put it near tanks only". Ponlo cerca de tanques solamente en español, lo que incluía una barbacoa de serie. Pero más allá de las bromas, este caso estableció un precedente legal. Si sabes que tu producto mata y no haces nada, no es un accidente, es una decisión. El Ford Pinto dejó de fabricarse en 1980, pero la lógica detrás del Pinto Memo no desapareció, solo se volvió más sofisticada. Hoy en día, las corporaciones siguen haciendo análisis de riesgos. Farmacéuticas, empresas de tecnología, fabricantes de alimentos, automotrices, todos tienen sus propios departamentos de cálculo, equipos enteros de actuarios, abogados y analistas financieros cuyo trabajo es, literalmente, ponerle precio a tu vida.
La diferencia es que ahora saben esconder mejor los documentos. Aprendieron del error de Ford. Ya no dejan memorandos con cifras explícitas tirados en archivos que un abogado pueda encontrar. Ahora todo está codificado en lenguaje corporativo, enterrado en subcláusulas legales, protegido por acuerdos de confidencialidad. El caso del Pinto nos enseñó una lección brutal. La seguridad no es un regalo de las empresas, es algo que se pelea en los tribunales y se exige con la regulación. Cada cinturón de seguridad obligatorio, cada airbag, cada estándar de emisiones. Ninguno de esos avances llegó porque una corporación decidió ser generosa. Llegaron porque hubo víctimas, demandas, escándalos públicos y legisladores que finalmente actuaron. La próxima vez que escuches sobre un recall o una retirada de productos masiva, recuerda los $11. Recuerda que en algún momento alguien en una sala de juntas tuvo que decidir si tú valías más que el costo de la reparación. Y recuerda también que si ese recall está ocurriendo, probablemente significa que el costo del escándalo ya superó el costo de ignorar el problema. No es ética, es matemática. ¿Y tú? ¿Crees que hoy en día las empresas son más éticas o simplemente son mejores calculando cuánto les costará el escándalo? ¿Han cambiado realmente o solo han aprendido a no dejar evidencia? Déjame tu opinión en los comentarios porque este es un debate que necesitamos tener. Si te ha gustado este análisis, suscríbete para descubrir más historias que la industria prefiere mantener ocultas. Nos vemos en el próximo video.